Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 11 de Josué, recordando algunas cosas de Josué, cómo derrotó en esta campaña dirigida al sur de Canaán y al centro de Canaán. Vimos cómo derrotó Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón. Todos estos lugares fueron totalmente devastados por la furia de Josué. Claro que atrás de eso estaba la mano de Dios, la ira de Dios contra el pecado. Y déjeme decirle, contra el pecador, porque eso de que Dios ama al pecador y odia el pecado no puede ser. Dios odia el pecado y odia al pecador. Pero hubo un grupo que se logró salvar, Gabaón. Gabaón logró engañar a Josué y quedar como los leñadores y los aguadores. También hubo unos reyezuelos que se escondieron en una cueva y le pusieron piedras. Y después abren las piedras, salen los reyezuelos y los matan. Después el sol se detiene en Gabaón y la luna en Ajalón. ¿Podrá detener Dios el sol? La ciencia dice que no. Después tomó Josué a Maceda, ahí mató a esos reyes. Después tomó a Libna, a Laquis, al rey de Geser. Josué pasó en Eglón, pasó sobre Debir, sobre Cades Barnea hasta Gaza. Esta es la conquista sobre el sur y sobre el centro. Hoy vamos a ver la conquista sobre el norte. En el norte hay una ciudad muy importante llamada Azor. Esta ciudad existe todavía, sus ruinas, y esta ciudad, una vez excavada, se ve cómo el fuego la consumió, la incineró. La piedra, si usted la quema, se incinera. Entonces han hecho excavaciones en ese lugar de Azor donde el rey era Jabín y está quemada. Esto indica que cada vez que la arqueología avance y haga más descubrimientos, en lugar de que contradiga la Biblia, va a afirmar lo que la Biblia dice. Azor la están descubriendo apenas, hay arqueólogos limpiando piedra por piedra, piedra por piedra, y sorprendidos porque hay tablillas que hablan del rey Jabín, y la Biblia habla del rey Jabín. Es evidente que Dios quiso así para que vieran posteriormente, cuando se descubren las ciudades, que las ciudades existieron con sus respectivos reyes. Ya está conquistado el sur y está conquistado el centro de Palestina. Ahora vamos al norte, Azor con Jabín. Pero Jabín no está solo. Jabín convoca como a 25 reyes y se reúne una gran multitud de gente en Merón. Verso 1 dice, cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, convocó a un montón de reyes y gobernadores. Ahora ve el verso 4. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente, como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Josué tuvo temor. Primero, son más que nosotros. Tienen ventajas porque tienen carros de guerra. En cambio, la gente de Israel son solo a pie. Son demasiados. Y entonces hay un temor. Pero vean lo que el verso 6 dice. Mas Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. La palabra de Dios dice, no temas, Josué. ¿Ya se te olvidó quién está contigo? Tú vas a desjarretar los caballos y vas a quemar los carros. A veces estamos como Josué, tenemos una prueba tremenda y dice, Señor, esto está muy, muy difícil humanamente hablando, pero Señor, en tu nombre. Si sé que es algo que es tu guerra, que es por tu evangelio, por tu reino, sé que tú vas a pelear la guerra. Y entonces Dios dice, yo te los entregaré. ¿Cuánta gente habrá muerto? Miles de gentes. ¿Y qué hacían con los cuerpos? Se quemaban. Algo interesante, descarretar los caballos. El caballo en su pata posterior tiene un tendón gigantesco que le da el poder. Entonces Dios dice, córtale el tendón, descarrétalo, y ese caballo ya no sirve. Y entonces todos los caballos quedaron inútiles. Los carros fueron pasados a fuego. Millares de millares. La ira de Dios
ira contra el pecado y contra el pecador. Esa frase acuñada para que mucho evangélico venga a las iglesias, Dios le ama, odia su pecado, pero Dios le ama a usted. No, Dios odia al pecador y odia el pecado, exceptuando a los que ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Esto no es una justificación para irse a pecar, todo lo contrario, por gracia. Nos lavó y nos justificó, porque también el creyente peca. Ya no peca a gusto, ya no peca tan deliberadamente, lucha contra su pecado el verdadero creyente, pero ese pecado está lavado por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Y leo la Biblia, dice, no hay justo ni uno solo. Entonces, ¿quién va a ver a Dios? Lavados por la sangre de Cristo, podéis ver el rostro de Dios. ¿Se dan cuenta del poder de esa sangre? No puso pretexto para ir a la cruz porque sabía cuánta gente iba a salvar. Y cuando Pedro dice, Señor, que no te acontezca así, apártate de mí, Satanás. Después de que hubo esa derrota, Josué se va a Azor. Javín ya había muerto, pero llegó a la ciudad de Azor, que era como la capital, quemó todo, desbastó. Y dice la Biblia que todo lo que respira fue muerto. Verso 11, y mataron a espada todo cuanto en ella tiene vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada, una incineración de la ciudad. Luego el verso 13 dice, pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel. Azor estaba en una colina, a excepción de Azor. A Azor sí la pasó por fuego, pero al resto de las ciudades que estaban en las colinas no las pasó por fuego. Esta es la conquista del norte. Verso 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabón, que le dieron a Josué que no eran de ahí, sino eran de acá. Y entonces Josué les dijo, está bien, métanse de leñadores y aguadores. Son los únicos que se salvaron. Pero déjeme decirle un grave error que pasó, porque los pueblos chiquitos no las destruyó. Josué mató a todos los de las cabeceras, lugares importantes de las colinas, pero en la llanura dejó poblados. Y esos pueblos chiquitos, una vez que termina la conquista, empiezan a hacer amistad con los israelitas, intercambiar mujeres y dioses. Y viene la decadencia moral y espiritual de Israel. Después en el verso 21 también habla de un grupo, dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos. Los anaseos son gigantes. Anac significa cuello largo. Verso 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y Asdod. ¿Qué quiere decir esto? Que escaparon gigantes y se fueron a estos tres lugares. Estos tres lugares son filisteos. Pero como que Josué no conquistó dos lugares muy bien. Uno al norte, que es Sidón, sidonicios. Y abajo un lugar al sur, Filistea. Esos dos lugares como que no fueron atacados convenientemente y empiezan a convivir con esa gente. De hecho, Goliat era un descendiente de Anaseo, de los pocos gigantes que quedaban todavía en la época de David. David tiene un hermano que mata a un gigante, Polidactilio. Tenía muchos dedos en las manos y en los pies. Eran producto de una relación extraña entre demonios y mujeres humanas, gigantes con una maldad terrible y con ciertas deformidades. Filistea no es bien conquistada. Sansón tenía un problema con la lujuria, frecuentaba prostitutas filisteas, hasta que en un momento dado llegó una muchacha llamada Dalila, era lista. Sansón llegaba y ella lo hacía descansar, lo hacía hablar. Eso le costó que lo dejaran ciego a Sansón. Después Sansón llega a un templo filisteo, agarra las dos columnas y derrumba un templo pagano. Todo por no acabar con los gigantes y con todos. Y luego gente de la llanura, de los llanos, no de las colinas, de los llanos que quedó allá. Y esa gente empezó a intercambiar mujeres con Israel y culto. Y además otro problema, los gabaonitas estaban dentro de Israel. Capítulo 12 es un resumen, ya es una repetición de lo que Moisés hizo. Dice, al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, Moisés conquistó el este del Jordán y ahí distribuyó a 2 tribus y media.
Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Siempre que vean que Moisés conquistó, fue al este del Jordán. Moisés nunca pasó al oeste, porque se murió antes. Moisés murió en Moab. Recuerden que la tierra prometida era el oeste, no el este. Pero a esas dos tribus les gustó tanto el este que agarraron llanura. Y ahí se quedaron. Otro problema. Y siempre que vean el oeste, fue conquistado por Josué. Josué conquista más cantidad de terreno que Moisés. Y Josué reparte a 9 tribus y media. Y entonces quedan las 12 tribus bien repartiditas. ¿Cómo fueron repartidas las tierras? Por suertes. El lugar donde estaba una sola tribu había 400 ciudades que habían quedado chiquitas. ¿Cómo no se iban a contagiar de idolatría y de casamientos? Es difícil que a veces nuestros hijos consigan esposa o novia en casa, pero tenemos que luchar porque al menos la gente que se vaya a unir con mi hijo, pedirle a Dios que sea un yugo igual, no un yugo desigual. Si de por sí es difícil con un yugo igual, imagínense con un yugo desigual. Que tú empieces a crecer en el evangelio y de repente digan, no vas a ese lugar. Pero ¿cómo? Antes me dejabas ir, sí, pero ahora ya no, porque ahora ya estamos casados. ¿Pero cómo? Pon en mi vida alguien que te ame, Señor. Este es un ejemplo de que el pueblo de Israel debería de conservarse aparte. Debían haber acabado con los cananeos, no se pudo, pero tampoco había que estarse juntando con ellos. Moisés se entregó del lado este del Jordán. Siempre hay 2 reyes ahí que fueron conquistados, nada más 2 reyes. Sejón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán. Josué conquistó un montón de reyes, tanto que aquí hay una lista impresionante de reyes al oeste. Verso 9, el rey de Jericó, el rey de Jai, el rey de Betel, que es el que quería ayudar a Jai. Verso 10, el rey de Jerusalén, Adonisedec, el otro rey Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, el rey de Geser, Debir, Geder, Orma, Arad, Libna, Adulam, Maceda, Betel, Tapúa, Efer, Afec, Sarón, Madón, Azor, el rey Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanaj, Megiddo, en fin, en total 31 reyes por todos. Vamos al capítulo 13, tierra sin conquistar. Pero Dios le dice a Josué, ya estás viejito. En ese momento Josué tiene 90 años. Sin embargo, Josué muere a los 115 años. Empieza a repartir las tierras, por suertes, a las tribus. Empieza a repartir porque ya estás viejo. Capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: filisteos, gesureos y sidonios. Verso 6. Esta es tierra sin conquistar. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios. Al norte quedó pendiente conquistar Sidón y al sur Filistea. En los llanos quedaron muchos núcleos de cananeos que después invaden. Dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país de los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra de heredad a las 9 tribus y media. Luego, a partir del verso 8, la Biblia explica por qué a las 9 tribus y media. Porque ya Moisés había repartido 2 tribus y media, conquistando a Sejón y a Og de Basán. Verso 14. Dice, el territorio que distribuyó Moisés, el este del Jordán, Rubén queda al sur, Gad queda al centro, y la media de Manasés hasta el norte. Eso es lo que está diciendo el capítulo 13 del 14 en adelante. En el versículo 22 tenemos un dato interesante. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balán, el adivino, hijo de Beor. Murió a espada Balaam, el que golpeó a la burra. En el versículo 11 dice Rubén. En el versículo 24 dice Gad. Y luego en el verso 29 dice Manasés, las 2 tribus y media. Rescatemos otro detalle. Al final del versículo 30 dice, Og
rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán, 70 poblaciones. Una aldea llamada Jair, esa sola aldea tenía 60 poblaciones. Imagínense cuántas poblaciones chiquitas cananeas había en todo el oeste y el este. Pues toda esa tierra estaba poblada. Lo que Josué conquista son las cabeceras. Dios dijo, no van a raer todo de golpe porque todas las fieras van a crecer, van a devorarlos, tiene que ser gradualmente. Pero Israel consintió con estos pueblos y ahí vino la decadencia de Israel. Falta agregar un detalle nada más. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Se les dio un terreno pequeño para tener su casita y un terrenito para tener 2, 3 chivitos, un borreguito, nada más, porque ellos no deberían distraerse trabajando la tierra. Deberían estar solamente pensando en el servicio ministerial del tabernáculo. Es por eso que el diezmo se destinaba a los levitas. Y luego el levita daba un diezmo del diezmo al sumo sacerdote. Pero eso es Antiguo Testamento, porque hay mucha gente que hoy cobra el diezmo, si eso era para la nación de Israel, y el diezmo es para el pastor, y el diezmo es semanal, cuando el diezmo era anual, y era agrícola. Terminamos haciendo un resumen. La tierra queda conquistada, pero solamente las cabeceras. Ninguna colina fue incinerada, solamente Azor. Pero entre las colinas, en los llanos, quedó mucho pueblo cananeo, y sobre todo en Filistea y en Sidón. Al este del Jordán quedaron 2 tribus y media, y al oeste del Jordán quedaron 9 tribus y media. Moisés conquistó solamente a 2 reyes al este, y Josué conquistó 31 reyes al oeste. Josué ya tenía 90 años y dice, Dios, ya estás viejo, reparte la tierra por suertes. Había un grupo encargado de la repartición de la tierra. Ahora la idea es que de ahí crezcan y conquisten más, porque esta es una 10ª parte del territorio que Dios prometió. Pero en lugar de crecer, se quedaron del mismo tamaño. Y además de quedarse del mismo tamaño, empezaron a fornicar con las chamaconas de Canaán. Y ahí viene la decadencia moral y espiritual. Y dice la Biblia que esa región de la tierra descansó de la guerra. La tierra nunca ha descansado de la guerra. Desde que Caín mata a Abel, la gente se sigue matando. Hay una región que descansa en la tierra de guerra, pero empieza otra. Siempre hay guerra en la tierra, porque así es la condición humana. En una versión dice la tierra descansó de la guerra, pero en otra versión se me hace más acertada. Y esa región de la tierra descansó de la guerra, porque la tierra no ha dejado de tener guerra. En todo lugar ha habido guerra. Capítulo 11, verso 20. La destrucción vino de Jehová, que endurecía el corazón de los cananeos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Quién endurece el corazón de los no creyentes? ¿Quién ablanda el corazón de piedra y le da un corazón de carne a los que él predestinó, conoció desde antes de la formación del mundo? Es Dios. Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Quién abre el corazón del hombre para que entienda la gracia de Dios? Es Dios. El corazón del faraón fue endurecido por Dios. Dios endureció el corazón de los cananeos para que resistieran a Josué y fueran exterminados. Es lo que dice la Biblia. En el evangelismo moderno son versículos que se quisieran tapar. Como a mí me interesa que la iglesia crezca muchísimo, porque además de eso las ofrendas crecen. ¿Cómo le vas a dar un versículo de eso a esa gente? No va a venir. Va a decir que Dios es malo. Dios es soberano y Él da gracia al que quiere dar y resiste al soberbio. La gente no va a venir a la iglesia, va a venir el que es salvo y no va a venir el que no es salvo. Y finalmente hay gente no salva que se va a ir. No es el que corre ni el que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces nosotros que hemos conocido la gracia, solo tenemos que decirle, Señor, bendito seas porque abriste mi corazón y entendí qué es esto de la gracia. Y ahora vivo agradecido. Pido por mi hermano, pido por mi primo, por mi mamá, para que tú abras su corazón y ella entienda, porque el hombre no puede dar lo que no ha recibido. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia a través de la fe. Aprenda a predicar bien. ¿Qué es eso? Escritura. Lleve escritura.
no lleve humanismo, no lleve emocionalismo, lleve escritura. No, hermano, la cosa es que lleguen, que se llenen. A mí se me hace que lo que te interesa es la ofrenda. No te veo muy dolido porque las almas se están perdiendo. La codicia anhela una iglesia de 2,000 gentes. Anhelas la ofrenda. Señor mi Dios, gracias, Padre. En medio de un mundo inconverso, en un mundo de idolatría, en un mundo de tanto pseudoevangelismo, en un mundo de tanto engaño, de gente corrupta que predican tu palabra fuera de contexto. En medio de eso hay una iglesia delgada, pálida, débil, pero sostenida por tu poder, que ama tu escritura, que ama tu persona, que llora por su pecado, que se aflige por el mundo. Manada pequeña. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, los salvos. Señor, ayúdanos a perseverar en la gracia hasta el fin de nuestros días, a través de la escritura, y un día ver tu rostro. Si tú paraste el sol en Gabaón y la luna en Ajalón, ¿no podrás resucitar a los que hemos creído en ti? Yo sé que lo puedes hacer, Señor. Resucitas a tu Hijo al tercer día, primicias de los que resucitarán. Contento nuestro corazón, llenos de esperanza, te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.